Siempre ha causado curiosidad saber por qué las personas tatúan sus cuerpos. Por moda, por rebeldía, por amistad, por amor, por seguir una corriente, por ser aceptados en un grupo o círculo social, o por cultura. En los últimos años, el tatuaje ha sido una tendencia bastante alta, ya que hasta los famosos como Johnny Depp, Amy Winehouse, Harry Styles y David Beckham lo usan para una forma de diferenciarse del resto de personas y los identifiquen en cualquier lugar. Pero así como ellos, personas de nuestra ciudad lo hacen, como Antonio, que aquí nos va a contar un poco de su historia. Este deseo nació así a muy temprana edad, tenía 12, 13 años. Y verán, este fue mi primer tatuaje. Como les decía, aquí decía más bien, I love you, Mónica. Mónica es mi mami. Y esto lo hice porque ya me nació el deseo, me gustaban los tatuajes mucho, pero el hecho es de ver en la televisión, por ejemplo, un personaje muy influente fue Eminem, a esa edad. Yo escuchaba mucho su música y le veía los tatuajes y me apasionaron los tatuajes. Desde ahí nació el deseo, después poco a poco, siempre las influencias también. Por ejemplo, yo empecé a jugar fútbol y me gustaba ver el fútbol también bastante. Y también veía a los futbolistas como eran totalmente tatuados. También me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y empecé con este. Y así mismo, como les comenté, algo muy interesante de Eminem es que este tatuaje tiene Eminem. Este fue mi segundo tatuaje. Simplemente que yo lo modifiqué. Él tiene la parte de adentro, la tiene en la muñeca izquierda. Yo lo modifiqué y me lo hice aquí. Pero para culminar esta pregunta, la primera, verán, de estos dos tatuajes yo me arrepentí. Yo me arrepentí después de algunos años, ya cuando cumplí la mayoría de edad, creo. Mi mamá y mis hermanas estaban en Italia, ellos fueron emigrantes. Y yo vivía solo con mi papá, y es por esto que yo pude hacerme el tatuaje, porque mi papá a la final me dijo, si quieres hacértelo, yo le dije, papi, me voy a hacer un tatuaje. Y él dijo, si quieres hacértelo, háztelo, ya verás tú. Vuelta, mi mamá no hubiera dicho jamás eso. Mi mamá me hubiera dicho, venme con un tatuaje y te lo saco con un cuchillo, con lo que sea. Pero total, cuando mi mamá se enteró, reaccionó muy mal, muy mal. La típica, o sea, de que la sociedad margina al tatuado como un criminal. ¿Y para qué? En esos tiempos, cuando me hice sí, o sea, yo vivía en un pueblo de la costa llamado Naranjito y es muy peligroso. Es muy peligroso hasta la actualidad, un poquito se ha calmado. En esos tiempos eran demasiado, y los tatuados eran solo digamos, drogadictos, alcohólicos y criminales. Las segundas, terceras, cuartas reacciones fueron cuando yo emigré a Italia también. Allí ya la sociedad europea es diferente, el punto de vista de ellos con los tatuajes es muy diferente, son más comprensivos y es un profesionalismo, o sea, ahí el trabajo es profesional del tatuador allá. Allá el tatuaje es una obra de arte sobre el cuerpo. Y el tatuador es como si fuera un doctor, él tiene su estudio, tiene sus aparatos médicos. Todo ya es totalmente diferente acá, es algo muy profesional. Yo me quiero llenar los dos brazos, decía yo. Los dos brazos quiero tener totalmente llenos. Y entonces, pero cuando yo llegué a Italia estaba mi mamá. Mi mamá después de unos 6 meses se regresó y yo me quedé viviendo con mi abuela. Y después que viví con mi abuela, yo entré a la universidad y viví solo en residencias estudiantiles. Total, mi mamá no sabía para nada lo que estaba haciendo. Empecé a hacerme muchos tatuajes. Y ya cuando yo regresé al Ecuador, hace 2 años, me vio totalmente tatuada. Y esto es lo que se ve porque por acá tengo más. Y se molestó mucho, se molestó bastante. Pero ya no pudo hacer nada más que resignarse y simplemente decirme, ponte camisa manga larga, no me andes con camisa de manga corta. Como tres malas experiencias, pero por ejemplo la primera fue con la moda. Yo fui a preguntar sobre esta cuestión de que era el año pasado, así, llamados a ser agentes de tránsito, era el inicio de los agentes de tránsito. Y la recepcionista me dijo que... Yo le pregunté, porque yo había escuchado que no admitían en la policía, en la comisión de tránsito, tantas cosas no admitían gente tatuada, incluso las grandes empresas en Guayaquil.
Entonces yo le pregunté, es verdad que ya habían eliminado esto. Rafael Correa dice que había eliminado este tema de las apariencias físicas, por ejemplo, como en el hecho de que en las carpetas, en los currículum, no poner se necesita buena presencia, cosas por el estilo. Entonces yo le pregunté y ella me respondió, pero imagínese usted, un vigilante tatuado, o sea, se verá horrible. Y yo le dije, ¿sabe qué? El problema suyo y de la mayoría, porque no voy a generalizar, es que son todavía un poquito retrasados, le dije así. Ya, estos tatuajes me los hice en Europa y ya quizás la gente esté un poquito más civilizada. Le dije. Le falta mucha civilización, le dije así, sin querer generalizar. Pero pero yo sinceramente me arrepiento de haber reaccionado así, porque no hay que reaccionar tampoco así, no hay que molestarse y sobre todo ofender a las personas. Entonces yo no soy así de todas maneras, es simplemente alterarse. Pero él reaccionó diferente, porque no les comenté mucho lo de la señora recepcionista reaccionó mal también, me dijo, a ver, a mí no me vienen a estar ofendiendo, cosas por el estilo. Vuelta a él me reaccionó diferente, él me llamó a un lado, me dijo, ¿cómo te llamas? Y dije, Antonio. Mira, Antonio, me dice, tranquilo, me dice, no soy yo que no te acepto por los tatuajes, es la política de la empresa, es la empresa que tiene esa regla. Quizás ellos se equivoquen y tú tienes razón. Y no te preocupes, porque si Dios te cerró esta puerta es porque te va a abrir muchas otras puertas. Entonces fue una muy buena reacción de parte de él y me sentí muy bien y le dije, es verdad. Los primeros, por ejemplo, el primero simbolismo muy importante que era el primero, la pasión por querer hacerme un tatuaje. Era así, tenía 13 años. La pasión así. Y en este mismo tatuaje el amor hacia mi mami, aunque ella no estaba aquí. Ella no estaba aquí, ella estaba en Italia y yo la extrañaba mucho. Y pensé que mi primer tatuaje tenía que tener eso, ese amor. Y me tatué esto. Ya después, eventualmente el segundo no tiene mucho significado, simplemente porque me gustaban las canciones del tipo y me gustó su tatuaje más que todo. Me lo hice. Y de ahí tengo acá un tercero que es un tribal. Ese sí me lo hice porque no sé, porque quise hacerme algo así, un dibujo como tribal, así tipo Patracio, así ya en esos tiempos. Así. Y feo, entonces me lo hice y también de ese me arrepiento también. Me arrepentí. Y ahora ya no pasa nada, ya he asimilado todo. Y quizás también por lo que iniciaba a madurar, maduro a los 17, 18 años, me arrepentí de este y del de acá. Y me sentía mal, pero yo ahora no me siento mal y esos de ahí también no tienen significado. Pero por ejemplo, ya cuando llegamos ya a la edad de 17, 18 años, que yo empecé a hacerme este brazo. Primero empecé con este escrito, que dice Salmo 86. Verán, cuando yo estaba en Naranjito, en mi pueblo natal, muchos amigos míos se hicieron cristianos y yo no era, yo andaba como típico muchacho de las discotecas, los bailes, con el alcohol, y ellos empezaron a hablarme de la palabra de Dios, cosas por el estilo, y yo primeramente me sentí asustado, yo me asusté, me dicen, te vas a ir al infierno si sigues haciendo esto. Es que ese era hace años, la palabra de Dios la tomaban así. Y ahora yo en la actualidad yo pienso muy mal la tomaban la palabra de Dios, porque no es así. Entonces ellos decían, te vas a ir al infierno si sigues haciendo todo eso. Yo me asusté y yo fui a la iglesia y me dijeron, pide perdón para que no te vayas al infierno y sal. Y en las típicas iglesias antiguas era que el pastor era, ¿quién está aquí por primera vez? Alce la mano. Usted, señor, venga acá al frente y arrepiéntase. Eso, yo no tenía una vergüenza, un miedo, así, me ponía rojito, toditos me miraban así. Y total, a la final me dijeron, anda al frente, te arrepientes. Y yo salí al frente y yo me vestía un poquito así, medio anchito, así. Y estaba con la gorra, estaba todavía en la iglesia. Y dice, quítese esa gorra, me dice así. Y total, yo acepté a Cristo en ese momento, pero fue por miedo.
fue por miedo. O sea, acepté que Jesús, porque lo que escuchaba sí tenía mucha razón. Por ejemplo, el hecho de que Jesús es nuestro Salvador, que Él vino y murió por nosotros, todo ese plan, ese sueño de Dios, de morir por nosotros para ser salvos, sí lo entendía muy bien. Entonces, en Italia, después de haber aceptado a Jesús, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haberme asustado por todo eso, y haciendo cosas que ya no escuchaba la palabra de Dios, ni tenía amigos cristianos que me decían eso está mal, pero yo igual dentro de mí sentía que lo que hacía estaba mal, lo sentía, y me sentía mal, para la redundancia, y yo empecé a hacerme este brazo por frustración. Yo ahora en ese entonces no sabía qué era frustración lo que yo sentía. Yo me sentía mal con Dios y yo dije, yo voy a hacer esto para Dios. Y empecé, por ejemplo, una vez escuché el Salmo 86 y me sentí muy identificado con el Salmo 86, es la oración de David, donde él declara ser pecador, donde él se siente arrepentido, se siente mal, donde le pide a Dios fuerza. Entonces, esa oración me sentí muy identificado y la plasmé en mi brazo. El simbolismo de los tatuajes, por ejemplo, también quería hacerme cosas por el estilo como que no tengan mucho significado, sino que sean bonitos. Por ejemplo, entonces me hice las mariposas. Las mariposas siempre toda chica, siempre les atrae la mariposa. Oye, esas mariposas qué bonitas. Entonces, siempre las mariposas atraen. Y yo me hice también. Acá esta mariposa tiene la A como cuerpo porque no quería una mariposa realística, quería una mariposa así y la A quedaba muy bien así, porque sí, eso sí, de que la A significa algo, en ese entonces cuando lo hice no significaba absolutamente nada. Ahora yo me llamo Antonio, mi novia se llama Andrea, A de amor, el amor que tiene Dios hacia mí, todo. Entonces ya significa muchas cosas a la final, qué irónico que no significaba nada. Hice un corazón con rosas y una cinta donde dice papi y mami. No quise ponerle los nombres, quise representar la paternidad, el ser mi papi y mi mami para ellos. Tengo una estrella donde está también grabado los nombres de mis hermanas. Tengo 2 hermanas, Stephanie y Carolina, también lo hice por ellas. Primero que todo, sí, yo sí le dejaría hacer un tatuaje a mi hijo o a mi hija. Lo que sí haría es aconsejarle. Yo creo que en todo tema con los hijos, yo opino de que es de aconsejar, no de obligar o prohibir. Yo pienso en todo tema. Entonces también con el tema del tatuaje yo la tomaría así. Yo le dejaría, pero yo le aconsejaría. Por ejemplo, por las experiencias uno, como ya las vivió, uno sabe. Entonces, por ejemplo, el tema de que se puede arrepentir, entonces la parte del cuerpo donde se la quiera hacer, 2, la aconsejaría. Por la edad, espere un poquito. Por ejemplo, con mi caso, en mi caso, entonces yo empecé muy temprano y después me arrepentí, me sentí muy mal, incluso hasta entré en depresión por esas cosas. Imagínense, yo no quisiera que mis hijos que tanto amo, que tanto amaría, pasaran por eso. Entonces yo les aconsejaría que esperen un poquito, que piensen bien y de ahí que se lo hagan, ¿no? ¿Por qué no? Yo por ese lado, estos son hermosos, son obras de arte para mí. ¿Tal vez es discriminado o no? Saben que en la actualidad en mi trabajo, esta familia, porque es una empresa familiar, trabajan en el turismo, yo trabajo en van service. ¿Para qué? Muy comprensivos, desde el inicio muy comprensivos, ellos no vieron en ningún momento, solo simplemente después me preguntaron por qué te los hiciste, cuándo te los hiciste, y simplemente eso, nunca me discriminaron, siempre me acogieron muy bien con el tema de los tatuajes. Yo les aconsejo a todos de que lo piensen bien, primero que todo, qué es lo que se van a hacer. Y también le aconsejaría lo que el tatuador profesional aconseja, el primer tatuaje no se lo hagan en una parte visible del cuerpo. Y tercero, que esperen a, qué sé yo, a ser mayores de edad, entre comillas, como dicen. Ya después verán que hasta los 20, 21 años todavía uno es inmaduro. Yo de mis ideas a los 20 años, yo ahora que tengo 24 años, totalmente diferentes. Otras ideas tenía yo a esa edad. Y ahora yo me siento
sobre todo, yo me siento maduro, me siento una persona que decide las cosas y eso es lo que quiero. De vuelta a esa edad no es así, a esa edad todavía uno quiere en ese momento y después un ratito le pasa. Entonces yo también eso le aconsejaría como último, que esperen para hacerse algo bonito y algo que represente mucho para ustedes. Es bueno hacerse por moda, no creo que sea bueno, yo creo que sí debería tener significado, de acuerdo a todas mis experiencias, porque mis experiencias son de que tienen significado, representan mucho para mí y otras han sido incluso hasta momentos de sufrimiento porque me sentía mal por aquello, entonces yo pienso que por moda no se debe